Muy buenas tardes. La Municipalidad de San Isidro les da la más cordial bienvenida al proceso de presupuesto participativo 2023. En esta oportunidad se realizará el taller virtual de capacitación de agentes participantes. Saludamos la presencia de la gerenta de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de la Municipalidad de San Isidro, la licenciada Rocío Cuya Candela. Economista Héctor Guillermo Guamán Valencia. La señora Giovanna Polo Álvarez, subgerenta de estudios y proyectos de la Municipalidad de San Isidro. Vecinos asistentes conectados de forma virtual. Para dar inicio al presente taller, transmitiremos un video de saludo y bienvenida de nuestra máxima autoridad, el alcalde del distrito de San Isidro, el doctor Augusto Cáceres Viñas. Invitamos Invitamos a la gerenta de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, la licenciada Rocío Cuya Candela, a dar las palabras de bienvenida. Adelante. Estimados agentes participantes y vecinos de San Isidro, reciban mi afectuoso saludo y a la vez quiero darles la bienvenida al proceso del presupuesto participativo basado en resultados 2023. Este proceso representa para nosotros la oportunidad de establecer los lazos e integrar a la sociedad civil organizada, las organizaciones e instituciones públicas y privadas con la municipalidad. Este proceso de presupuesto participativo se lleva a cabo de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, a nuestro reglamento del presupuesto participativo aprobado por Ordenanza 496, a los decretos de Alcaldía 004-2022 y el decreto de Alcaldía 006-2022, los cuales establecen el cronograma del proceso según lo siguiente. Capacitación de agentes participantes que se lleva a cabo el día de hoy. El taller de rendición de cuentas que será llevado a cabo el día martes 26 de abril. El taller de diagnóstico, identificación y priorización de resultados que será llevado a cabo el jueves 28 de abril. Y el taller de priorización de proyectos, suscripción del acta de acuerdos y compromisos y elección del comité de vigilancia el día jueves 12 de mayo. Estos mismos decretos también establecen el monto del presupuesto destinado para este proceso, estimado en el monto de 11.300.000 soles. En este sentido, hoy iniciamos este proceso con el mencionado taller de capacitación y durante todo el proceso estarán asistidos los agentes participantes con todo el equipo técnico que hoy nos acompañan y del cual yo presido. Este equipo técnico se encuentra conformado por los siguientes funcionarios. Quien les habla, la gerente de Planeamiento y Presupuesto, el señor Alejandro Llanos, subgerente de Planeamiento y Presupuesto, el señor Mario Saavedra, gerente de Desarrollo Urbano y Económico, el señor José Octavio Alejandro Remusgo, gerente de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano, señora Cecilia Paola Loaiza, gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible, la señora Juliana del Castillo Gómez, gerente de Salud y Bienestar Social, el señor Hugo Niembro Prieto, gerente de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgos de Desastres, el señor Sergio Tapia, gerente de Participación Vecinal, señor Sandro Rodríguez, gerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la señora Eve Gubencia Velarde, gerente de Educación, Cultura y Turismo. Esperamos que estos talleres se lleven a cabo de su completo agrado, nos esforzaremos porque así sea y logremos los objetivos trazados del proceso. Muchas gracias. Adelante.
A continuación, se dará lectura a un extracto del reglamento del proceso de presupuesto participativo. Ordenanza número 496 MSI. Ordenanza que aprueba el reglamento del proceso de presupuesto participativo basado en resultados en el distrito de San Isidro. Título 6. Reglas y normas para el desarrollo del proceso. Artículo 17. Atribuciones y responsabilidades de los agentes participantes. Los agentes participantes deberán asistir necesariamente a las actividades de capacitación y de trabajo del proceso de presupuesto participativo, teniendo en cuenta lo siguiente. La participación debe ser activa y responsable. El diálogo entre los agentes participantes y equipo técnico deben ser alturado. Antes de asistir a los talleres en el curso de su desarrollo, los agentes participantes deberán sostener reuniones de trabajo con la población a la que representan a fin de informarles acerca del proceso, establecer las prioridades del sector o territorio que representan, trasladar los resultados propuestos, recogidos en sus reuniones de trabajo o asambleas a los talleres del proceso del presupuesto participativo. Cada agente participante es responsable por las propuestas que presente en el marco del proceso de presupuesto participativo. Artículo 18. De las reglas y normas de conducta. Los agentes participantes deberán contar con disponibilidad de tiempo suficiente para asistir a todas las reuniones y talleres que se den a lo largo del proceso del presupuesto participativo basado en resultados. Durante el desarrollo del proceso de los agentes participantes deberán respetar las siguientes normas de conducta. Puntualidad. El ingreso de los agentes participantes tendrá una tolerancia de 10 minutos de iniciada cada reunión y taller de trabajo. Respeto mutuo. Todos los agentes participantes merecen respeto como oidores y como oradores. Su intervención oral de un tiempo máximo de 3 minutos. Tolerancia. Los agentes participantes deberán mantener una actitud equilibrada y alturada entre las diversas opiniones variadas. La votación para la toma de acuerdos durante el desarrollo de las reuniones y talleres del proceso de presupuesto participativo se realizarán por mayoría simple, contando como votantes con los agentes participantes presentes. Artículo 19. De las faltas y sanciones. Se consideran faltas a las normas de convivencia democrática de los agentes participantes durante el proceso del presupuesto participativo las siguientes. Agresión física y o verbal que pudieran producirse entre agentes participantes. Asistir a las reuniones y talleres de trabajo sea en estado etílico o de alteraciones por consumo de drogas. Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres de trabajo. Interrupción constante de los agentes participantes en los talleres de trabajo. Asistir fuera de la hora establecida de inicios de los talleres de trabajo. Las sanciones que se aplicarán según la gravedad o reiteración de las o las faltas serán las siguientes. Por primera vez, se involucrará al agente participante que guarde la compostura durante el desarrollo del proceso. Por segunda vez, se remitirá comunicación escrita suscrita por la municipalidad dirigida al agente participante respectivo por incurrir en falta reiterada durante el desarrollo de las reuniones o talleres, con copia a la organización que representa. Por tercera vez, el agente participante será retirado del taller de trabajo y se enviará una solicitud a la organización que representa para la sustitución del representante. Invitamos ahora al economista Héctor Guamán Valencia a realizar la ponencia con el tema presupuesto participativo basado en resultados. Adelante. Gracias, André. Todo buenas tardes, estimados vecinos y agentes participantes. El tema que hoy nos acontece es conocer el presupuesto participativo basado en resultados. Quiero iniciar esta exposición con una frase que es: el sueño de la participación en el Perú ha despertado en el presupuesto participativo. Desde inicios del presupuesto participativo por el año 92, en el caso peruano, siempre existió
la necesidad de la sociedad civil en participar en la gestión pública y no existían esos mecanismos. A partir del proceso de presupuesto participativo podemos decir que ha despertado ese sueño de presupuesto y de participar en el presupuesto institucional cada año. Entonces, comencemos un poco a conocer el origen de este proceso de presupuesto participativo. Si bien la cuna del nacimiento fue Brasil, existen varios casos al finales de los 70 y de los años 80, donde gobiernos municipales se sometían a debate sus presupuestos. Poco después se inició esto en Caracas, en Venezuela, en Uruguay, pero el proceso más importante se dio en el año 1990, cuando el proceso conocido por Porto Alegre como proceso de presupuesto participativo funcionó como práctica y fue réplica de un ejemplo de gestión pública y fue adoptado en muchas ciudades de Latinoamérica y de Europa. Es así como nace el presupuesto participativo. Pero ¿por qué fue importante el proceso de presupuesto participativo? ¿Por qué se reconoció como una buena práctica en el caso de Porto Alegre? Pues fue buena práctica porque entre el año 88 y 97, el suministro de agua, por ejemplo, en el caso de ellos, pasó de un 75 a un 98%. Su sistema de alcantarillado se expandió de un 46 a un 74%. Entre el año 1986 y 1990 se cuadruplicaron el número de escuelas. La política de bienestar aumentó de un 13 a un 35%. Es por eso que en la actualidad más de 60 ciudades brasileñas han adoptado el proceso de presupuesto participativo como una buena práctica de gestión pública. Y este mecanismo ha sido replicado no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel de Europa. Y es considerado una buena práctica de gestión municipal. Entonces, entendamos que el proceso de presupuesto participativo tuvo auge porque tuvo resultados y estos resultados se fueron plasmando en el primer inicio que fue Porto Alegre. Pero entendamos qué es un presupuesto participativo y definamos qué significa presupuesto participativo. Un presupuesto participativo hay que entender que es un proceso. Es un proceso que tiene fases, que tiene espacios de relación entre la ciudadanía y el gobierno de turno. Es por eso que mediante estas fases y este proceso se fortalecen las relaciones entre el Estado y la sociedad, por el cual se definen prioridades. Es decir, se busca identificar aquellos proyectos más necesarios, aquellas necesidades más prioritarias de la población, para que con la participación de la organización o de la sociedad organizada, se puedan generar compromisos, generar no solamente compromisos a partir de la ciudadanía que se involucra y da de su tiempo para participar en este proceso, sino también compromisos de la autoridad pública que se compromete a cumplir esos acuerdos, se compromete a cumplir con esos proyectos y al pasar de un año tiene que rendir cuentas de lo que hizo o de lo que no hizo. Asimismo, estos compromisos tienen que redundar en el logro de los objetivos estratégicos de la institución. Porque si estos proyectos o estas iniciativas que plantean los ciudadanos no contribuyen a estos objetivos estratégicos, no tendrían sentido. Es decir, esto es todo un engranaje. Los vecinos proponen, el gobierno lo asume, lo ejecuta y todo esto en suma va a contribuir al logro de estos objetivos estratégicos. Pero entonces, ¿cuál es la finalidad del presupuesto participativo? Pues la finalidad es recoger las aspiraciones y las necesidades de la población. Lo que nosotros normalmente nos percatamos es que cuando uno ingresa a la gestión pública, no es que se vuelva ciego a las iniciativas o deseos de los ciudadanos, sino que ve un panorama que de repente no está viendo la parte específica que sí ve el ciudadano, que sí ve el vecino, y que en el marco de este proceso participativo puede hacerlo visible, puede hacerlo notorio, y es por eso que mediante este proceso de presupuesto participativo vamos a buscar promover su ejecución, que nos permita alcanzar esos objetivos estratégicos, pero sobre todo teniendo en mente que tenemos que optimizar los recursos. Como bien lo decía la gerente de planeamiento, tenemos 11,5 millones, que aparentemente es un monto grande, pero cuando comenzamos a definir los proyectos, en sí es un monto muy pequeño. Luego, ¿cuál es la estructura legal del proceso de presupuesto participativo? La estructura del proceso en realidad es todo un engranaje que nace desde la Constitución Política, desde el artículo 197. Esta se desplaza
a varios documentos como son la Ley de Bases de la Descentralización, mediante el presupuesto anual de la República a nivel descentralizado, también a nivel de la Ley Marco de Gobiernos Regionales, también a nivel de la Ley Marco de Gobiernos Locales, y ahí nos viene a dar los ítems de reconocimiento del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo, asimismo la Ley Marco del Proceso de Presupuesto Participativo, y al ser ley es que todos los municipios se ven obligados a hacer un proceso de presupuesto participativo año a año, que más que ser una obligación, es un acercamiento a la ciudadanía. Y es por eso que en el marco de esto se dieron unos lineamientos generales para reglamentar un instructivo de este proceso, mediante el cual conocemos qué hacer una identificación, cómo priorizar un proyecto, cómo elegirlo, cómo formar esos compromisos entre la ciudadanía y el gobierno local, cómo vigilar su cumplimiento y cómo lograr esos objetivos a largo plazo. Asimismo, ya a nivel de documentos o de marco legal interno, tenemos la ordenanza 496 y los 2 decretos de alcaldía, tanto el 4 como el 6 del año 2002, que van a reglamentar todo nuestro proceso de presupuesto participativo. Tenemos también unos principios que rigen este proceso. El principal principio es la igualdad de oportunidades, es decir, todos los vecinos, todos los participantes de este proceso de presupuesto participativo son iguales ante la autoridad pública. Todos tienen los mismos derechos y también tienen los mismos deberes y tienen las mismas oportunidades de plantear sus iniciativas o sus proyectos. También debe existir solidaridad de asumir los problemas de otros como propios. Esto lo explico de manera muy sencilla. A veces tenemos 5 o 6 sectores en un distrito y lo que sucede es que de repente un sector no necesita tanto un proyecto, pero otro sector lo necesita mucho más. Entonces, en ese sentido, puede existir esa solidaridad para unirnos a otro proyecto, para elegir el proyecto de un vecino. También tiene que existir respeto a los acuerdos que estamos tomando en sala, a los acuerdos que estamos firmando mediante actas. No solamente el respeto a los acuerdos de parte de los vecinos, sino también el respeto de estos acuerdos de parte de la autoridad, porque estos proyectos o estas iniciativas se van a enmarcar en un presupuesto institucional y van a tener que ejecutarse. Asimismo, otro principio tenemos que es la transparencia, y esta transparencia se nota pues, o la van a visualizar en la siguiente exposición, que es la rendición de cuentas, donde se va a rendir cuentas de cómo se gastó el presupuesto participativo el año anterior. También hay que tener tolerancia y reconocimiento sobre la diversidad de opiniones. Algunos van a tener otro tipo de opiniones distintas a nosotros, van a tener otro tipo de necesidades muy distinto a nosotros. Y por último, la corresponsabilidad entre la sociedad civil y el gobierno local. Es decir, el entender que esta participación vecinal no es una obligación en el marco de la ley, sino es un artificio para que la ciudadanía se pueda acercar al gobierno local y que por medio de él pueda lograr los objetivos del distrito y hacer sostenible esto a largo plazo. ¿Cuáles vendrían a ser entonces los principales objetivos del presupuesto participativo? Es fortalecer la democracia y la gobernabilidad, fortalecer la institucionalidad, promover la inversión privada porque ésta puede cofinanciar los proyectos de algunos vecinos, construir el capital social mediante el empoderamiento de los vecinos, porque mediante esta iniciativa de proceso de presupuesto participativo empoderamos a nuestros vecinos, les damos el poder de elegir, el poder de participar, mejorar el gasto público, porque no solo la autoridad política decide en qué es lo que se va a gastar o qué es lo que se va a necesitar, sino también tenemos la coparticipación e involucramiento de la sociedad civil en decidir qué proyectos necesita nuestro distrito y qué proyectos podemos realizar. Y por último, dar la responsabilidad a la sociedad civil en el desarrollo, ya que vamos a tener un comité de vigilancia que se va a encargar de monitorear el cumplimiento de todos nuestros acuerdos, el cumplimiento de aquellos proyectos que estamos postulando. ¿Cuáles son los beneficios al final de este presupuesto participativo? El principal, para mí, es promover la participación vecinal. Entender que unidos como vecinos podemos lograr muchas cosas. Fortalecer la relación entre la municipalidad y la población. Muchas veces esta relación
está cortada, muchas veces esta relación no es como de padre a hijo, y esa es la relación que debemos tener. Aprovechar las potencialidades del gobierno local para mejorar la calidad de vida. Hacer de conocer nuestras prioridades para que el gobierno local asuma esas prioridades como suyas y pueda plasmarlos en un presupuesto y hacer realidad esos objetivos. Generar consensos, acuerdos y compromisos en la comunidad. Siempre hablamos de este término comunidad, que a veces siempre cuando lo expresamos creemos que nos referimos a una comunidad andina y en realidad no es así. El término comunidad quiere decir comunidad, es decir, cómo nos unimos en una idea en común. Se busca otro beneficio del presupuesto participativo, priorizar los proyectos y utilizarlos adecuadamente a nivel de recursos públicos para obtener mejores resultados. ¿Cuáles son las fases del presupuesto participativo? ¿Cuáles son los pasos para este proceso de presupuesto participativo? El instructivo del presupuesto participativo, el último que tenemos del año 2000, nos dice que estas fases son 4. La primera de preparación, la segunda de concertación, la tercera de coordinación y la última de formalización. En la primera fase de preparación, lo que hacemos es comunicación. Es comunicar a los vecinos que se va a realizar un proceso de presupuesto participativo y lo comenzamos a difundir, sea con pasacalles, notas, avisos publicitarios. En el marco de esta pandemia que hemos sufrido todos del COVID, se nos ha abierto una nueva ventana y la nueva ventana es pues ya no solamente comunicarnos con papel, sino comunicarnos virtualmente y acercar al vecino virtualmente. Luego tenemos una etapa de sensibilización, de hacer conocer al vecino qué es un presupuesto participativo. El presupuesto participativo en realidad no es algo nuevo, viene desde los años 90, pero lastimosamente cuando a veces uno se pasea por la ciudad y le pregunta a alguna persona qué es proceso de presupuesto participativo, muchos desconocen y creen que es una colaboración del vecino a la institución. Algunos creen que es una forma de hacer presupuesto, pero desde las sociedades civiles. Entonces es por eso que es importante que la entidad pública sensibilice a los vecinos y explique qué es un proceso de presupuesto participativo y para qué es importante que el vecino contribuya con su presencia, con su identificación de proyectos en este proceso. Luego tenemos la otra parte que es la convocatoria, que es el mecanismo por el cual se invita a los vecinos y se les dice cuáles son los requisitos para que pueda participar en un proceso de presupuesto participativo. Se hace un proceso de identificación y registro de estos agentes, para lo cual existe un mecanismo de identificar y decir si es realmente reconocido como vecino de San Isidro, si cuenta realmente con su residencia en el distrito de San Isidro. Y por último, tenemos la capacitación, que es lo que venimos haciendo en este momento. Y lo que busca la capacitación es homogenizar conceptos de qué es el presupuesto participativo, qué es la inversión pública, qué es el invierte, cómo funciona este sistema de inversión pública y cómo se van a canalizar las ideas de proyectos o inversiones que ustedes generen. A nivel de la concertación, tenemos los talleres para poder identificar estos proyectos o estas necesidades que ustedes tienen. Y también tenemos la otra parte que es la formulación de acuerdos y compromisos. Es decir, como entidad pública yo me comprometo a cumplir lo que ustedes están eligiendo y como vecino yo también me comprometo a monitorear y vigilar mediante el comité de vigilancia que estos proyectos sí se cumplen y se ejecuten. Luego tenemos una fase que se llama de coordinación, que más que todo es un trabajo interno de la gerencia de planeamiento que consiste en buscar la articulación pública de los proyectos, de ver que estos proyectos no estén enmarcados en otros proyectos, de ver que estos proyectos se unan al presupuesto institucional. Y por último tenemos la formalización, que es la inclusión de estos proyectos al PIA y también la rendición de cuentas del gobierno local del ejercicio anterior o de los proyectos del presupuesto participativo anterior, si se ejecutaron, cuáles fueron las limitaciones, cuáles fueron las fortalezas, qué es lo que se aprendió, qué es lo que nos faltó, en qué podemos mejorar o no hemos identificado bien y cuáles han sido esas lecciones que hemos aprendido en ese proceso anterior. En síntesis, tenemos estas 9 fases del proceso de presupuesto participativo que hemos detallado una a una. Y luego tenemos quiénes son los actores, quiénes participan en este proceso de presupuesto participativo. Así como tenemos una obra teatral y cada uno es un actor y tiene una presencia en esta función,
tenemos también actores en el proceso de presupuesto participativo. La principal, del señor alcalde, que es convocar a las reuniones, organizar y comunicar las actividades, disponer medidas para el cumplimiento de los acuerdos, desarrollar acciones de implementación de los acuerdos y rendir cuentas de los cumplimientos de los acuerdos y los compromisos asumidos en el año anterior. Estas funciones normalmente el alcalde las delega a la gerencia de planeamiento, quien se encarga de hacer cumplir todas estas acciones. El Consejo Municipal también es un actor muy importante en este escenario. Aprueba las normas complementarias que se necesitan en este proceso, como pueden ser el cronograma, o ajustar o expandir este cronograma, o mejorar la reglamentación del proceso de presupuesto participativo. También busca fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso. Si considera que alguna fase no se está desarrollando adecuadamente, que se está sesgando de repente la opinión, de que no se está llevando de la forma correcta, enmarcado en los lineamientos que tiene el proceso de presupuesto participativo. También tiene como función velar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que está asumiendo el gobierno local. Es decir, al final de este proceso se firmará un acta y en esa acta estarán postulados todos los proyectos que han sido identificados y priorizados, y el Consejo Municipal tiene que velar por el cumplimiento del mismo. Por último, seguidamente tenemos el Consejo de Coordinación Local. ¿Cuál es su función? Participar y promover activamente en el proceso, responder a las convocatorias que le realicen, coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional, apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de estas acciones de presupuesto participativo. Y el actor más importante en este proceso de presupuesto son los vecinos, los agentes participantes, los que participan activamente en la discusión, en la definición, en la priorización y por último en la toma de decisiones respecto a los proyectos que se van a priorizar y cuáles son estos proyectos pues que vamos a elegir en el marco de estos 11,5 millones que ha postulado la gerente de planeamiento y presupuesto. También es su responsabilidad suscribir las actas como un instrumento que garantice ese cumplimiento y también, entre otras funciones, que demande el mismo proceso de presupuesto participativo. El equipo técnico, que está conformado por las gerencias del distrito, que vienen a brindar apoyo para la organización y desarrollo de este proceso, facilitan información para este desarrollo, realizan una evaluación técnica de los proyectos identificados y su prioridad, preparan y presentan una lista de proyectos que tienen cierta aprobación técnica y financiera. Y también tenemos, por último, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es la que propone el presupuesto institucional de apertura y la cual tiene la responsabilidad de incorporar los proyectos identificados por nosotros, por los vecinos, al presupuesto institucional. Remite copia de esta acta a la Dirección Nacional de Presupuesto y mantiene actualizados los aplicativos del presupuesto participativo en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Por último, tenemos también los comités de vigilancia y control, que es la agrupación elegida por los mismos vecinos y cuya función es vigilar por el cumplimiento de los acuerdos e informar al Consejo de Coordinación Local y otras dependencias si es que no se cumplieran estos acuerdos. Eso es todo con respecto al proceso de presupuesto participativo. Si tuvieran alguna pregunta. Invitamos a los vecinos a realizar las preguntas correspondientes a través del chat de Zoom. Las mismas serán respondidas mediante su correo electrónico. Acto seguido, la magíster Giovanna Polo Álvarez, subgerenta de Estudios y Proyectos, dará una exposición con el tema Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.p. Adelante. El señor ha tomado 1 hora para explicarnos todo eso y después de 1 hora
como se está transmitiendo en línea. Hola. ¿Estamos acá? Hola. Sí se escucha. Ya. Antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la explicación que ha sido muy completa y me ha permitido repasar muchas de las cosas que se han hablado sobre el presupuesto participativo. En la gran parte de lo que se ha mencionado se ve muy claramente la participación de la municipalidad. Y en la última parte se habla sobre el Consejo de Coordinación Local de los Vecinos para Vigilancia y Control. ¿Podría explicarme más por quién está formado y cómo se forma eso? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Cuál es la participación de los vecinos? ¿Bajo qué conceptos en reuniones? ¿Que tener algún plan de trabajo para esta parte donde participamos los vecinos? Ok. Gracias. Gracias por la pregunta. Principalmente tenemos dos entidades que son las que van a vigilar el proceso de presupuesto participativo. La primera es el Consejo de Coordinación Local, la cual se elige por elección. El mecanismo, de repente, Rocío, si nos puede ayudar, es más que nada a nivel de las organizaciones sociales de cada distrito. Se hace una elección y se elige a los representantes del Consejo de Coordinación Local. Con respecto al Comité de Vigilancia y Control, al final normalmente de todo proceso de presupuesto participativo y según el reglamento del mismo, se elige a un grupo de vecinos, los cuales se encargan de hacer la vigilancia y control de los proyectos que se han identificado y se han priorizado. En este ítem existe una limitación, digamos, y que siempre se ha hecho el reclamo al Ministerio de Economía, es que normalmente este comité no tiene fondo, este comité es a honorem, entonces los vecinos con sus propios recursos hacen el seguimiento y el monitoreo de proyectos que muchas veces tiene bastantes trabas, que muchas veces es muy difícil, ellos con su mismo pecunio a veces tienen que trasladarse a cada proyecto y tienen que revisar. Esta es una acción loable de los vecinos que asumen como comité, pero en esa acción loable justo está el objetivo y en la réplica en el beneficio de todos, porque de ese monitoreo depende realmente si se cumple o no se cumplen esos proyectos. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, creo que sí le escuchamos. Por lo que me acaba de decir, por parte de los vecinos existen dos entidades, el CCLD y el Consejo. Comité de Vigilancia y Control. Yo soy miembro del CCLD, ¿okay? Sin embargo, no he recibido ninguna comunicación para participar, para incorporarme, para pensar en lo que se está haciendo, y me siento un poco defraudado, no defraudado por mí, sino de que estoy defraudando a los vecinos, porque cuando me piden alguna explicación no sé qué darles. Entonces me gustaría que esto que se está hablando en teoría sea práctico, porque hasta lo que yo veo la teoría está funcionando muy bien, pero en la práctica estamos acéfalos. Ya es. Usted acaba de aclarar muy sí. bien, el CCLD es parte. Yo soy del CCLD, no sé nada. Yo no tengo ninguna reunión, no nos hemos reunido en ningún momento para conversar sobre el tema, para hacer la parte de planificación, un plan maestro, no tengo nada. Qué bueno que usted lo mencione. Qué bueno que usted lo mencione porque justo este es el escenario donde la ciudadanía se acerca al gobierno local y donde se puede promover una reunión, me imagino que con la gerencia de planeamiento de presupuesto que justo se encarga, y podemos reunirnos con usted y con los demás miembros del Consejo de Coordinación Local, explicar las funciones que tienen y cuáles son esos mecanismos que ustedes pueden solicitar información y cómo podemos trabajar. Yo creo que justo este escenario es el mejor para ello. Gracias por la respuesta que le acaba de dar a nuestro vecino. Yo soy miembro con el señor Saquifaz del presupuesto participativo, el primero que se hizo, 2005. La pregunta del señor se repite desde el 2005. Y la respuesta de usted, muy amable, muy atenta, muy correcta, muy profesional y muy técnica, es la misma que recibimos desde el 2005.
Yo he sido también miembro de ese consejo. Y si no es porque los miembros presionábamos y presionábamos y presionábamos, reunión alguna, ninguna. Llamada, ninguna. Invitación, ninguna. Saber qué proyecto se hacía, ninguno. Nosotros teníamos que ir y averiguar. La municipalidad nunca nos ha convocado. Nos pone el título, aplauso, diploma, bienvenido. Pero de ahí, el siguiente paso, silencio. El toque del silencio en su máxima expresión. Disculpe que sea un poco tosco lo que estoy diciendo, pero si no cambiamos comportamientos, los resultados van a ser los mismos. Albert Einstein dijo, loco es aquel que espera resultados distintos y sigue haciendo lo mismo. Del 2005, la respuesta que usted le acaba de dar al señor, y la señora Sotipán, si me equivoco, estoy mintiendo, me corrige, yo voy a el derecho que me corrija, pero no poder corregirme, porque esa es la realidad y la verdad. Yo le pediría que sus palabras pasen el puente que separa los hechos de las palabras, que es el más difícil de cruzar. Yo creo que justo este escenario que tenemos como proceso de presupuesto participativo es para acercarnos, comunicarnos y que podamos sacar una hora, un día y que podamos materializarlo. Buenas tardes, señores agentes. Muchas gracias por sus preguntas también. Comentarles, como decía al inicio de la reunión, que van a haber varios talleres. El siguiente taller es de rendición de cuentas, donde se va a detallar el estado de los proyectos, tales cuales están en la información que ustedes están solicitando. Y además allí podemos coordinar para ya tener luego reuniones puntuales de los demás proyectos que tal vez queden en duda. Pero no duden de que este proceso, justamente con lo que decía el expositor, es el inicio y es propicio para poder darles la información que ustedes están solicitando. Además, con respecto al comité de vigilancia, este es elegido, son 5 personas que deben ser elegidas como comité de vigilancia, y esto se va a realizar en el último taller, en el 4º taller. Es correcto, lo que nosotros estamos diciendo es que una vez elegidos ese consejo, no pasa nada. Es el último acto de la última película del primer capítulo de la primera temporada. Hubo un capítulo de la temporada. Nuestra elección y nominación. A partir de ahí, la municipalidad no nos vuelve a convocar. Si es que no somos los vecinos los que pedimos y presionamos. Y eso no es lo correcto. Somos socios en este mismo tema, que es sacar el distrito adelante. Pero no es así, no ha sido así varios años. Antes, en la administración del señor Meyer, teníamos un desayuno mensual en que se nos daba parte a todos los presidentes y vicepresidentes de Junta de Tribunales del quehacer de los proyectos. Nunca más. Nunca más. O sea, no es, usted lo que ha dicho, señora gerente, es correcto. Sabemos cuáles son todos los talleres. Sabemos que algunos de nosotros vamos a ser elegidos a ese consejo. Pero ahí terminó la temporada. Ahí termina. Lo que yo invoco a ustedes, porque no ha habido presupuesto participativo desde que ustedes entraron a la administración, nada más que uno, que eso cambie. Por lo menos el último año que cambie. En mi sector acaban de hacer una obra después de 15 años. 15 años le hemos pedido. Y la estaban haciendo mal hecha. 15 años después. Mal hecha. He estado como, dice mi señora, como un dedo en la llaga. Eso no es así, eso no es así. Algún gerente se acercó a mi domicilio a decirme, señor, ¿usted qué le dice, presidente? ¿Cuál es su disconformidad? No, señor. Llamé a la municipalidad, nadie respondió. He hablado con los obreros. He convencido a los obreros para que cambien el diseño de lo que estaban haciendo.
porque no solucionaba el problema. 15 años después. Espero, señores gerentes, señora gerente, que después de la elección de ese consejo no termine la temporada. Quiero ser el primer capítulo de 20 o 30 capítulos de una temporada y de un camino juntos para sacar el distrito adelante. Gracias. Yo quisiera hacerles una pregunta. Que tuvimos el presupuesto participativo, quedó algo flotante. Y era que el grupo, como le agradecemos que somos vecinos de vigilantes, ese grupo de vigilancia que se formaba, siempre se forma cada año con el nuevo presupuesto participativo. Pero ese grupo no se mueve hasta que se acabe ese presupuesto participativo. Y ustedes quisieron cambiarlo. Y dijeron que al siguiente año pasaba a los siguientes, porque a mí ya no era el presidente de juntas. La verdad, quisiera saber si lo han cambiado o no lo han cambiado. Porque de verdad no se puede cambiar. Si es un comité de vigilancia para un presupuesto participativo aceptado, tiene que quedarse ese comité hasta el final. No puede ser que porque nos renovamos los presidentes cada año, ¿no? Muchos duran un año nomás. Otros como nosotros tenemos 13, 14 años que nos vuelven a reelegir, ¿no? Y quisiera que tuvieran en cuenta eso, que no vayan a cambiar, por favor. Porque no se podría entonces vigilar nunca el estado de un presupuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Acto seguido, la magíster Giovanna Polo Álvarez, subgerenta de Estudios y Proyectos, dará una exposición con el tema Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.p. Buenas tardes, vecinos. Continuando con el taller, tengo la oportunidad de poder hablarles en esta ocasión sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este es un nuevo sistema de inversión que fue ¿se escucha, no? Ya, ok. Este nuevo sistema de inversión pública es conocido como Invierte.p. Imagino que muchos de ustedes han escuchado. Ha entrado en vigencia en el año 2016, en diciembre, salió la norma, pero entró en vigencia en el 2017, en febrero del 2017. Este sistema ha tratado de flexibilizar algunos procedimientos en las inversiones, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicar cómo funciona este sistema en las inversiones, vale decir, en los proyectos de inversión y en las IOARES, ¿no? Ustedes saben que años atrás, antes de la vigencia de este nuevo sistema, funcionábamos o trabajábamos con el SNIP. Ahora nosotros tenemos que trabajar en base al Invierte, este nuevo sistema que vamos a proceder a exponer. El Invierte, bueno, vamos a empezar con la finalidad del Invierte, con algunas definiciones muy importantes que es necesario que ustedes conozcan, cuál es la fase o el ciclo de inversión por la cual pasa una inversión. Vamos a tratar de explicar un poco cada una de estas fases, el ciclo de vida por lo que pasa un proyecto de inversión y algunos ejes estratégicos, ¿no? Entonces, este es un sistema, el Invierte es un sistema que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y provisión de la infraestructura, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que nosotros tenemos un conjunto de ideas, de inversiones, un conjunto de necesidades, vamos a decir,
que dicho sea de paso, a través de este espacio se priorizan estas ideas, pero también tenemos recursos limitados, ¿no? Entonces, lo que se busca es que a través de las priorizaciones, de las inversiones, de estas ideas que nosotros, que en algún momento van a llegar a ser inversiones, y estas inversiones se van a ejecutar para lograr el servicio de la necesidad, o mejorar el servicio en realidad, ¿no? Entonces se quiere realizar el uso adecuado. Ser eficientes, queremos lograr que el servicio se preste o esté acorde a los estándares de calidad. Para ello, es importante que nosotros primero conozcamos, sepamos cuándo es un proyecto de inversión pública. Según las definiciones del INVIERTE, un proyecto de inversión son intervenciones temporales, ¿no? Que se financian total o parcialmente, pueden tener un periodo de más de un año, menos de un año, que están destinados principalmente a la formación del capital físico, vale decir la infraestructura, cuando hablamos proyectos de mejoramiento de la infraestructura, por ejemplo, de una comisaría, de un centro educativo, de un policlínico, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de mejorar el capital humano, vale decir que dentro de estos proyectos tenemos acciones de fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, de los docentes, de los médicos, de los policías, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de mejorar el capital institucional, tenemos proyectos que tienen que ver directamente con mejorar, con fortalecer la capacidad institucional, vale decir, mejoras dentro de una entidad como la misma municipalidad de San Isidro, como la misma entidad, por ejemplo, de una dirección o de una dirección de una UGEL, la DIRES, etcétera, ¿no? Tiene que ver más con el tema, las intervenciones en las entidades públicas, vamos a decirlo así. Cuando hablamos de mejorar el capital intelectual, tenemos proyectos, nos referimos a los proyectos, por ejemplo, cuando intervenimos en investigación, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de proyectos, o natural, capital natural. Estamos buscando, por ejemplo, intervenir en proyectos ambientales, ecosistémicos, estamos buscando intervenir o darle valor, por ejemplo, a un recurso turístico en un determinado territorio que se ha identificado, ¿no? Entonces, se busca eso, se busca mejorar o formar estos capitales con el propósito de crear. Cuando no existe un servicio, estamos hablando de crear, ¿no? Por ejemplo, tenemos en una zona rural, no tenemos una carretera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un proyecto para crear el servicio de transitabilidad en esa zona. Entonces, vamos a crear, vamos a ampliar el servicio. Cuando existe el servicio, por ejemplo, en una institución educativa, y vamos a incrementar la demanda porque hay más alumnos que requieren estudiar. Entonces hablamos de un proyecto de ampliación. Cuando hablamos de un proyecto para mejorar, cuando vemos que nuestro proyecto dice o se titula o empieza con mejorar los servicios, hablamos que el servicio existe y este servicio se va a mejorar. ¿Para qué? Para que puedan prestar por ejemplo, educación que reciban los alumnos sea de calidad, de acuerdo a los estándares normativos, o que el servicio de salud esté acorde a los estándares de calidad, es decir, que se puedan atender en espacios adecuados, ¿no? Que una vía urbana funcione, la transitabilidad sea la mejor, que no tenga, que no esté deteriorada, etcétera, ¿no?
Cuando hablamos de recuperar, cuando vemos un proyecto que señala recuperación de los servicios, significa que, por ejemplo, pudo haber un desastre natural, ¿no? Que generó problemas en esa unidad productora de servicio. Nosotros le llamamos unidad productora de servicio. Cuando formulamos un proyecto de inversión, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar qué vamos a intervenir. Y a eso le llamamos unidad productora de servicios. Para nosotros la unidad productora de servicios es el conjunto de factores de producción que intervienen, que relacionados entre sí generan el servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros decidimos intervenir en un centro de salud, identificamos cuáles son estos factores de producción. Tenemos al recurso humano, tenemos los consultorios, los servicios higiénicos, tenemos los documentos que puedan manejar, que se puedan manejar en este centro de salud, ¿no? Tenemos el equipamiento, etc. La relación entre sí de estos factores o activos hacen que se brinde el servicio. Entonces nosotros para poder formular una inversión tenemos que identificar en esa unidad productora de servicios esos factores, ver cómo se encuentran, si está brindándose el servicio adecuadamente y dónde está, si no se está brindando el servicio, dónde está la falla, ¿no? Ahora, con el invierte, con este nuevo sistema, nosotros hablamos de inversiones. Cuando yo les digo inversiones, quiere decir que puede ser o un proyecto de inversión o una IOR. Entonces, nosotros, ¿qué es una IOR? Este es un nuevo término que con el invierte nosotros ya aplicamos. Con el SNIP, nosotros, si se acordarán, solamente hablábamos de proyectos de inversión. Solo conocíamos y hablábamos, en un proyecto de inversión hablábamos de perfil, y hablábamos de prefactibilidad, y hablábamos de factibilidad. Ese tipo pero con el invierte hablamos de proyectos de inversión, y dentro de los proyectos de inversión fichas técnicas, y hablamos de IORs. Ahora, volviendo un ratito para recordar, con el SNIP, cuando hablábamos del SNIP, muchos teníamos que hacer proyectos de inversión cuando identificábamos, por ejemplo, un cerco perimétrico, que en una entidad o una institución educativa o un centro de salud requerían, por ejemplo, para que tengan mayor seguridad, elaborar un cerco perimétrico. Tenían que hacer para eso un proyecto. Y tenían que pasar por toda unos criterios o contenidos mínimos y forzar y en elaborar el proyecto y hacer creo que era un perfil simplificado, no recuerdo, un PIS menor, perdón, un PIS menor, ¿no? Entonces forzabas a trabajar un proyecto de inversión para poder atender y mejorar ese servicio. Ahora con el invierte, al tener ya esta opción, esta otra forma de intervención de IOR, estas IORs tienen un contenido mínimo, mucho menor que cuando tú elaboras un proyecto de inversión, ¿no? Estas IORs son inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación. Estas IORs significa, cuando yo hablo de IORs, significa que la intervención que yo voy a realizar es en una unidad productora de servicio existente que funciona, es en sus activos estratégicos que yo identifique. ¿Se acuerdan que de antes hablamos del factor reproducción que tiene una unidad productora de servicio? Por ejemplo, una institución educativa, ¿no? Tiene aulas, tiene alumnos, tiene equipamiento, esos son sus activos. Yo tengo que identificar cuál de esos activos no está funcionando adecuadamente o tiene algún deterioro que genera que yo no brinde el servicio adecuadamente. Entonces, si yo tengo esta entidad cuyo problema es que no tiene mobiliario escolar, yo aplico una IOR. Estoy identificando que solamente voy a intervenir en ese activo, en lo que le falta. Por ejemplo, si yo tengo una vía urbana,
que tiene sus activos. Sus activos son calzada, vereda, iluminación, jardín de aislamiento, etc. ¿no? Yo identifico de esos activos, esa es mi unidad productora, por decir, Las Flores, la calle Las Flores. Esa es mi unidad productora de servicio. Yo identifico los activos, cómo se encuentran, en qué estado están. Si identifico que es la vereda la que está en mal estado, yo puedo intervenir con una IOAR. Pero si identifico que no solamente es la vereda, sino es la calzada y no tiene iluminación, yo tengo que intervenir con un proyecto de inversión. Intervengo con un proyecto de inversión o con una IOAR. Y si solamente en esa unidad productora tengo el problema de que me falta iluminación ornamental, voy a plantear una IOAR. Y la elaboración de una IOAR no es tan compleja, es más rápida y es por eso, es más flexible por el contenido, que es un diagnóstico de la unidad productora, del activo que yo identifiqué, es la propuesta en qué va, de cuántos metros lineales vamos a reponer, reparar, el presupuesto y aprobamos, ¿no? Entonces es más, con el invierte, al tener a las IOARes como un tipo de inversión o de intervención, se está disminuyendo tiempos. Y estas IOARes están exceptuadas de la fase de formulación y evaluación. Estas IOARes se intervienen en activos estratégicos. Cuando yo hablo de activos estratégicos, o sea, yo no puedo intervenir en cualquier activo de una unidad productora de servicios. Estas tienen que ser estratégicas. Y para que sean estratégicas, significa que tiene que ser tan importante que si dejara de funcionar, afecte al servicio, ¿no? Por ejemplo, afectaría al servicio las calzadas. En el caso, un ejemplo de vías, que esté deteriorado, es un activo estratégico. Y es más, cada sector ha identificado y ha dicho, estos son activos estratégicos. El sector de educación ha dicho que las aulas, por ejemplo, son activos estratégicos, que los mobiliarios son activos estratégicos. Todos los sectores se han pronunciado y han indicado cuáles son activos estratégicos. No en todo podemos intervenir como una IOAR. Tiene que ser activo estratégico. Y tiene que estar la unidad productora en funcionamiento. Eso es otro. Hay condiciones, parámetros que en los lineamientos aprobados se nos indica, ¿no? Busca alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de servicio. O sea, lo que se busca es justo llegar al servicio, al identificar ese activo que tiene problemas y al mejorarlo, reponerlo, vamos a recuperar la capacidad, ¿no? Operativa. La IOAR debe contribuir también al cierre de brechas de la infraestructura o del servicio. Deberá estar alineada con los objetivos priorizados, metas e indicadores de brecha. Todos nuestros proyectos, ya sea IOARes o ya sea proyectos de inversión, están alineados al cierre de brecha, a las metas e indicadores de infraestructura o de acceso a servicios. Ahora, tenemos tipos de IOARes. Uno de los tipos es la ampliación marginal. ¿Qué quiere decir ampliación marginal? Que incrementan el activo no financiero de una entidad pública. Y ahí, dentro de este tipo de IOAR de ampliación marginal, tenemos 4 tipos más que se pueden presentar. Que nosotros, una vez identificada la unidad productora y una vez identificada el activo, según el caso, vemos qué corresponde, ¿no? Analizamos y determinamos qué tipo de IOAR tenemos que aplicar, ¿no? Entonces tenemos la de ampliación marginal de servicio, que esa, por ejemplo, nosotros planteamos cuando amplíe la capacidad de producción hasta un 20%, pero siempre en cuando ese servicio esté estandarizado, ¿no? ¿Qué quiero decir? Para entenderlo.
Si yo tengo una institución educativa, voy a volver a ese ejemplo, y vengo funcionando con 120 alumnos, por ejemplo, ¿no? 120 alumnos, tengo 4 aulas, en cada aula 30 alumnos. Este tipo, si yo para aplicar ¿cuándo aplico una ampliación marginal de servicio? Cuando ¿qué me dice la teoría? Que la ampliación de la capacidad de producción hasta un 20%. Yo tengo 120 alumnos, entonces hasta 20% significa de la demanda, o sea, 120 alumnos, el 20% de 120 sería 24 alumnos más, si no me equivoco, ¿no? Hasta 144. Si mi demanda me dice que yo requiero atender a 160 alumnos, ya es un proyecto de inversión. No podría aplicar una ampliación marginal de servicio porque me estoy superando el 20% de la demanda que tiene esa unidad productora de servicio, ¿no? Entonces, que decido aplicar un proyecto de inversión, ¿no? Y no puedo aplicar la ampliación marginal. ¿Por qué le llaman ampliación marginal? Porque con esta inversión estoy incrementando mi capacidad. Si yo tengo un proyecto de agua, más conexiones. Yo tengo, no sé, 30 conexiones. Yo hasta el 20% nada más voy a poder considerar o intervenir con una ampliación marginal de servicio, ¿no? Por decir 35 o 37 conexiones. Otro tipo que tenemos de IOARES en ampliación marginal es del tipo 2, edificación u obra civil. Esta se aplica cuando hablamos de infraestructura, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de intervenir en aulas, en comisarías, en las infraestructuras en sí, para poder reforzarlas, ¿no? Aplicamos este tipo de IOR, de ampliación marginal, y no modifican la capacidad de producción, ¿no? Esa se diferencia, por ejemplo, con respecto a la anterior. El tipo 3, adquisición anticipada de terrenos. Tenemos IORs también de adquisición anticipada de terrenos, que significa transferencia de un terreno de una entidad en tanto se constituya como un activo la unidad productora. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos plantear a través de una IOR de adquisición anticipada de terrenos la compra de un terreno, pero hay ciertos requisitos, ¿no? Que el proyecto debe estar en formulación y evaluación, ¿no? Para poder, ¿y por qué? Esto tiene sus riesgos, tiene sus ventajas. Cuando nosotros consideramos una IOR de este tipo, una de las ventajas podríamos decir que es que el precio, generalmente cuando uno aprueba o viabiliza un proyecto de inversión que considera la compra de un terreno, cuando lo aprueba, y ya como ya identificaste el terreno que quieres comprar en el proyecto, los precios suben, ¿no? Entonces, la ventaja de sacar la compra del terreno con una IOR de adquisición anticipada, de comprarlo antes, mientras tienes el proyecto en formulación, es justamente que los precios no suban, ¿no? Pero tiene su riesgo, y uno de los riesgos es que si este proyecto no avanza, o que no llegues a usar, o que ese terreno que compraste de repente, porque continuaste por otro lado, continúas con el desarrollo del proyecto de inversión, y cuando estás en el expediente técnico, de repente resulta que ese terreno que compraste no tiene buen suelo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces también tiene sus riesgos, ¿no? Y es una alternativa que tenemos acá. Tenemos el tipo 4 que nos habla de liberación de interferencias. Esta se enfoca en facilitar la ejecución futura de un proyecto de inversión para el cierre de brechas, y que debe estar priorizado en nuestra programación multianual. Cuando hablamos de liberación de interferencias nos referimos a que cuando nosotros formulamos un proyecto de inversión, por ejemplo, de una vía urbana, resulta que tenemos interferencias, ¿no?
redes eléctricas, internet, agua, telefonía, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hacer, mientras tu proyecto está viable, estás elaborando el expediente, puedes sacar con una IOAR ese tema de las interferencias, apruebas tu IOAR y ejecutas, ¿no? Y sacas todas esas interferencias, ¿no? Y tienes listo para que el proyecto entre a ejecutar. También tenemos IOARes de tipo optimización. Inversiones, estas son pequeñas también de menor magnitud. Pueden eliminar ineficiencias, racionalizar o emplear de mejor manera los activos estratégicos o incrementar la capacidad de la unidad productora en funcionamiento. Esta generalmente se aplica cuando identificamos dentro del factor de producción, que hablamos del servicio, de una determinada unidad productora, se identifican fallas o que están generando que nosotros no podamos brindar ese servicio de salud, de educación, etc. Por ejemplo, en un hospital, ¿no? Tienen los médicos, pero de repente tiene la infraestructura, tiene la sala adecuada, pero no tiene el equipo. El equipo se malogró y no funciona el tomógrafo. Se aplica una IOAR de optimización, ¿no? Porque no estás brindando, no estás atendiendo ese tipo de servicio, ¿no? Entonces, ya no tienes que hacer, antes tenías que hacer todo un proyecto. Antes, recuerdo años atrás con el SNI, queríamos comprar ambulancias. Tenías que hacer todo un proyecto para la adquisición de ambulancias, por ejemplo. Ahora podemos hacer una IOAR de reposición. Ese es el siguiente tip. Reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario, vehículos. Se aplica a vehículos, a equipos, una IOAR de reposición. Una IOAR de rehabilitación es el otro tipo, reparación de la infraestructura dañada o equipos mayores que forman parte de una unidad productora. O sea, tenemos tipos de IOARes que la intervención, o sea, el desarrollo de estas es en menor tiempo, porque el contenido, la exigencia mínima según normativa, no tenemos que desarrollar, es más, está exceptuado por la fase de formulación y evaluación, ¿no? Nosotros identificamos, elaboramos un pequeño diagnóstico, el planteamiento de la propuesta, su costo, aprobamos y se va a la unidad ejecutora para que pueda desarrollar el expediente técnico. Ahora, bueno, continuando entonces, tenemos que lograr la vinculación entre la inversión pública, el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, ¿no? O sea, lo importante es que el invierte está articulado al planeamiento estratégico y al presupuesto. Y todas las inversiones que nosotros manejamos está registrado en el banco de inversiones y es de acceso público, ¿no? Entonces, esto ha ido mejorando cada vez más, ¿no? Tenemos formatos en los cuales nosotros, y fichas técnicas, tenemos contenidos mínimos para cada tipo, sabemos qué aplicar, ¿no? Y todo se registra en el banco de inversiones y se cuelga con el proyecto, el resumen ejecutivo, sus anexos que sustentan los costos y la propuesta. Pero siempre recordemos también que el invierte, todas nuestras inversiones están dirigidas al cierre de brecha, ¿no? Entonces tenemos ahora la fase del ciclo de inversión, tenemos 4 fases en el invierte y tenemos también actores. Por ejemplo, la primera fase es la programación multianual de inversiones, cuyo actor o responsable de esta fase es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. En esta fase realizamos la programación, la planificación del PMI, ¿no? Este PMI tiene que ser para 3 años. Acá se priorizan los proyectos, las IOARes, a ejecutarse, ¿no? Orientadas siempre al cierre de brechas. La siguiente fase
es la fase de formulación y evaluación. Esta está bajo la responsabilidad de la unidad formuladora, y en esta fase se formulan los proyectos de inversión y se formula o se identifican y registran las IOARES, ¿no? Una vez que nosotros formulamos y viabilizamos el proyecto de inversión o la IOAR, aprobamos la IOAR, esta pasa a la siguiente fase, que es la fase de ejecución. La fase de ejecución está a cargo de la unidad ejecutora, quien se encarga como primer paso, una vez recibido el proyecto viable o la IOAR, de elaborar el expediente técnico o documento equivalente. Nosotros le llamamos expediente técnico cuando hay un componente de obra. Por ejemplo, estamos hablando de la construcción de una vía o la construcción de un centro médico o la construcción de una comisaría, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando, en ese caso, de expediente. Hablamos de documentos equivalentes, es decir, de especificaciones técnicas o términos de referencia cuando se trata de adquisición, por ejemplo. Especificaciones técnicas aprobadas va a desarrollar o elaborar la unidad ejecutora y las va a aprobar cuando hablamos de adquisición de vehículos, ambulancias, etcétera, ¿no? TDR cuando es un servicio. También tenemos el funcionamiento, la siguiente fase, que comprende la operación y mantenimiento. Una vez que ejecutó la unidad ejecutora, entrega al área encargada de la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, estas son las 4 fases de las inversiones del nuevo sistema de inversión por la que pasan todos nuestros proyectos y IOARES, ¿no? Muchas gracias. Desarrollaremos ahora la fase de preguntas del público, para lo cual se dará un tiempo de 2 minutos por pregunta. Muchas gracias. Procederemos a dar lectura de las preguntas escritas en el chat de Zoom. Ana María Medina pregunta, ¿en el IOAR hay algún tope de monto a invertir? En los IOARES no tenemos topes para poder invertir. Las condiciones son, en todo caso, que sea un activo estratégico identificado por el sector principalmente, ¿no? Fernando Ampuero pregunta, ¿podrían dar ejemplos más acorde a la realidad de San Isidro y de qué proyectos aplicables al proyecto presupuesto participativo? A ver, si es que entendí bien la pregunta. O sea, es importante que ustedes vecinos conozcan por todo el proceso que pasa, sus ideas priorizadas en presupuesto participativo, y es por eso también que estas ideas que ustedes priorizan en este escenario pasan por todo un proceso de maduración, ¿no? Y nuestro objetivo justamente es tratar de mostrarles, porque nosotros tenemos que desarrollar estos proyectos o IOARES en base a la normativa que se tiene, que el sector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el interventor de este sistema, ¿no? ¿Alguien en la sala desea hacer alguna pregunta? Muy bien. Habiendo finalizado las exposiciones, hemos llegado... Sí, a ver, por favor, ¿alguien alcanza el micrófono? Adelante, vecino. Resulta un poco difícil tener conocimiento de la programación de las reuniones. Me gustaría que tengamos un calendario, porque todos tenemos obligaciones y sería bueno decir, en el transcurso del mes de mayo vamos a tener esto, junio esto, porque hay viajes, hay compromisos y me gustaría tener una agenda clara de cuándo van a ser las reuniones y cuáles son los temas y las agendas. Gracias.
Como estaba diciendo, le voy a responder en relación a su pregunta, que en el periodo que se ha establecido para la presentación de sus propuestas, vamos a coordinar con la Gerencia de Participación Vecinal para reunirnos con cada uno de los sectores a efecto de que podamos absorber algunas dudas y algunos aportes adicionales que vamos a hacerle llegar. Habiendo finalizado las exposiciones, hemos llegado al final del taller virtual de capacitación de agentes participantes como parte del proceso del presupuesto participativo 2023. Agradecemos la presencia de los funcionarios presentes, expositores y público asistente. El taller ha concluido. Muy buenas tardes.